Bien, hoy quiero hablarte sobre lo que son los beneficios de meditar. ¿Qué beneficios tiene a nivel físico, a nivel mental? Eso es muy importante porque cuando lo sabemos, simplemente se dispara nuestra motivación. He investigado mucho y hay muchas cosas, muchos beneficios que tiene la meditación y he anotado algunos y los he anotado acá con sus cifras porque no quiero que se me escape ninguno y quiero darte las cifras más exactas posibles. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Lo que te puedo decir de la meditación es que reduce la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y ayuda a disminuir la tensión arterial. Entonces, si sufres de hipertensión, la meditación te va a ayudar a regularla sin necesidad de medicamentos. Y si no sufres de tensión arterial, te va a prevenir de que no sufras de hipertensión. Por otro lado, también las personas que han meditado entre 4 y 5 años con frecuencia, es decir, de unos 20 minutos al día, logran tener, y quiero que escuches estas cifras, logran tener 80% menos de enfermedad cardiovascular, 50% menos de cáncer y 73% menos de otras alteraciones menores. Entonces, esto es un cambio radical, súper importante y significativo para los meditadores que ya tenemos más de 4 o 5 años meditando. Vale la pena enfocarse en instaurarlo como un hábito. ¿De acuerdo? Por otro lado, la meditación altera y aumenta lo que es la capacidad auditiva y lo que es la visión de objetos cercanos. Entonces, va a prevenir que tengas problemas de la vista y va a prevenir que tengas problemas de la audición. Lógicamente hay otras variables, porque bueno, si ha explotado un transformador y tú estabas cerca y se te reventó un tímpano, lógicamente vas a necesitar de cirugía. La meditación no es una panacea, ¿de acuerdo? Entonces, igual, la vista, hay también otros factores genéticos, pero lo que sí se ha visto es que ayuda a prevenir esas, digamos, alteraciones a nivel auditivo y a nivel visual. Por otro lado, los meditadores frecuentes producen un 25% más de DEA. DEA es una hormona o DHEA que se llama dehidroepiandrosterona. Y eso está muy asociado, le dicen la hormona de la juventud, pero más que de la hormona de la juventud, está asociado a una hormona que disminuye el estrés, incrementa la memoria, previene la función sexual y también ayuda a controlar el peso. Entonces, si tienes problemas de peso o tienes problemas a nivel de la memoria, esta hormona cuando se va incrementando con la meditación te va a ayudar con esos problemas. Por otro lado, y te digo, siempre lo veo en todos los grupos, hay alguna persona que no duerme bien o que sufre de insomnio. Las personas que comienzan a meditar, el 75% de las personas que no duermen y comienzan a meditar, el 75% logran dormir. Y los que no logran dormir, el otro 25% mejora su calidad de sueño. Es decir, tal vez dormían 3 o 4 horas y siguen durmiendo esas 3 o 4 horas, pero ahora sí descansan, sí tienen un sueño profundo y reparador. Y entonces al día siguiente ya no están como un zombie. Porque no es solamente la cantidad de sueño, sino la calidad. Entonces, definitivamente meditar te va a ayudar a dormir mejor. Bien, ¿qué más hay por acá? 34% de las personas que tienen un dolor crónico pueden reducir su medicación del dolor cuando comienzan a meditar. Y ya sea que hayas tenido un accidente o tengas alguna condición que te causa dolor y que debes tomar medicamentos, cuando comienzas a meditar, el 34% logra reducir la cantidad de medicación. Y eso es muy bueno porque el consumo reiterado de estos medicamentos causa otros efectos secundarios como daño en el hígado o daño en los riñones. Entonces, aprender a meditar te puede ayudar a regular el dolor sin tomar tanto medicamento. Entonces, ese es otro de los efectos que tiene muy positivos la meditación. También las mujeres, el 75% de las mujeres logran reducir o eliminar lo que son los síntomas del síndrome premenstrual cuando meditan con frecuencia. Entonces, todos esos dolores y alteraciones que se tienen en los días antes de la menstruación logran regularse con la meditación.
Pasemos a ver ahora lo que son síntomas, digamos, de la mente o del cerebro. Tenemos que la meditación crea un estado afectivo positivo y que disminuye la ansiedad y la cólera, la ira, logra calmarnos. Se aumenta un neurotransmisor que se llama GABA, que cuando se aumenta entonces hay menos distracción, se aumenta la memoria y la concentración. El GABA nos permite tener mayor atención y como atención más asociación es igual a memoria, entonces se incrementa también nuestra memoria. También aumenta la producción de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Otro neurotransmisor que cuando la serotonina baja está asociado a la depresión. Por eso es que es muy recomendado para las personas que sufren de depresión aprender a meditar, porque al aprender a meditar aumenta la serotonina y entonces salen de la depresión o la manejan mucho mejor. También, si no sufres de depresión pero meditas, cualquier evento que esté afuera no te va a bajonear tanto que te vayas por una espiral descendente que caigas en la depresión. Porque la meditación te ayuda a ver las cosas tal como son sin ponerle tanto adorno. Y por eso te permite no dejarte llevar por una tristeza. Y como además tienes la serotonina alta, no es fácil caer en depresión cuando esos niveles están altos. También se aumenta la producción de endorfinas, que es el neurotransmisor que se asocia a la felicidad. Y aquí vemos el caso de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es un monje que, bueno, él era creo que era biólogo o químico occidental y se fue a aprender a meditar con los tibetanos y se convirtió en un monje tibetano. Y es catalogado hoy en día como el hombre más feliz del mundo porque le han medido el cerebro y su cerebro no dispara ninguna de las áreas asociadas a la preocupación, a la tristeza, a la rabia, nada de eso. Y tiene unos niveles de endorfinas súper altos. Es muy común ver en los maestros, los lamas o los maestros taoístas, ver que se ríen espontáneamente. Ellos te están echando un cuento. Mira, almorcé pasta con tal cosa y se ríen solos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen unos altos niveles de serotonina y de endorfinas. ¿Vale? También la meditación reduce el lactato en la sangre. Eso es un marcador del estrés y de la ansiedad. Entonces, cuando eso se regula también la ansiedad. También baja el cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando estás estresado y meditas, el cortisol baja. Eso ayuda también a manejar lo que son ataques de ansiedad, ataques de pánico, de depresión, mejora casos de psoriasis, de dolores de cabeza, también adicciones e hipertensión. Hay muchos casos donde se utiliza la meditación para mejorar la aproximación de los adictos a la sustancia a la cual son adictos. Porque si logramos mayores niveles de conciencia y de atención, y entendemos que ciertas cosas están atadas a una emocionalidad que, ojo, hablamos de adicción a drogas, pero también puede ser adicción al azúcar. Tal vez tu mamá o tu abuela te llevaba a comer dulces cuando eras pequeño y empezaste a asociar el cariño con el azúcar. Y ahora quieres azúcar cada vez que quieres cariño. Entonces, cuando meditas te empiezas a dar cuenta de eso y eres capaz de desactivar la reacción antes de que consumas lo que es la sustancia. Bien, también esto es muy interesante, la meditación produce un engrosamiento del córtex cerebral. El córtex es esa capa más externa del cerebro. Porque recuerden que tenemos un cerebro reptil que alrededor ha crecido el córtex, que es la parte más nueva del cerebro. Ese córtex, cuando está engrosado, previene cualquier tipo de demencia. Porque lo que hemos visto en Alzheimer, Parkinson y otros tipos de demencia es que el córtex cerebral se va adelgazando. Entonces, como esto engrosa el córtex, previene las enfermedades mentales. Y hoy en día, donde cada 4 segundos hay un caso nuevo de algún tipo de demencia, es necesario prevenir. Y la meditación es una herramienta muy buena para prevenir ese tipo de cosas. Pasemos a ver algunos efectos, digamos, ya más sociales o espirituales, esotéricos que hay. A nivel social empezamos a tener unas mejores relaciones básicamente porque dejamos de ser reactivos.
Si alguien nos pisa, no vamos a inmediatamente a gritarle a la persona o nos vamos a pelear con ella. Simplemente vamos a decir, bueno, a lo mejor esta persona, ¿sabes? Se tropezó, no me vio y me pisó y ya. Entonces no me voy a enganchar y no voy a generar una discusión por nada. Cuando tu jefe te grite, básicamente vas a entender que él está perturbado, tal vez por alguna otra cosa, a lo mejor se peleó con su señora o no sé, tuvo un problema económico y llegó estresado al trabajo y en la reunión simplemente explotó. Entonces no le vas a gritar de vuelta y eso hace que las relaciones mejoren porque podemos desarrollar compasión. Por otro lado, también hay una mejor percepción del lenguaje corporal de los otros, porque tenemos mayor atención y empezamos a grabar todo ese lenguaje no verbal, lo captamos mucho mejor porque no estamos distraídos. Y eso nos permite captar mucho más sobre las otras personas y podemos darnos cuenta, oye, está pasando algo con esta persona o hay algo que no me cuadra, básicamente porque captamos mucho mejor el lenguaje no verbal. También una disminución del ego. Básicamente, y no quiero hacerles un spoiler de la segunda clase, nos damos cuenta de que el yo es mucho más flexible de lo que pensamos. ¿De acuerdo? Y cuando miramos hacia adentro y encendemos la linterna hacia nuestros pensamientos, dejamos de engancharnos en cosas y podemos ir jugando con las cualidades que tenemos. Por eso es que se va disolviendo, si se quiere, el ego. Que no se trata de que no tengas un yo, porque tú no puedes ir a una tienda y pedir unos zapatos sin tener un yo. Básicamente es entender que ese papel que tenemos no es tan fijo como realmente creemos. También, y esto sí logra ser algo como esotérico, es que mejora mucho el tema de la intuición. Ya sea que empecemos a captar como mensajes que están ahí o empezamos a sentir cosas que están pasando en otro lado, la intuición va mejorando. Se han visto casos, hay un maestro muy famoso que ya falleció, pero en su momento, el 16º Karmapa, cuando él estaba en una puja de meditación y el rey de Bután, el país de al lado, murió. Él estaba en plena meditación y de repente le dice a sus discípulos, el rey de Bután acaba de morir. Y en esa época no había celulares, no había Twitter, no había nada de eso. Simplemente él estaba conectado porque la meditación, sobre todo la meditación trascendental, empieza a borrar esa separación que hay entre los demás y uno. Y ahí empiezan a captarse mensajes. Yo en particular, cuando estaba en la universidad y era la época de exámenes, las personas venían y me preguntaban, Miguel, ¿qué crees tú que va a salir como pregunta en los exámenes, en el examen? Porque generalmente estaba muy acertado con lo que decía, bueno, háblame de cuáles son los temas que van para el examen, porque muchas veces a lo mejor yo no había estudiado, ¿ok? Entonces la persona me empezaba a decir, mira, es este tema, este tema, este tema, este tema, y yo le decía, bueno, háblame más de este tema, y generalmente ese tema era el que salía como una pregunta del examen. Ya sea porque fuera una suerte de clarividencia o como yo creo que realmente lo que pasa es que uno empieza a tener una conversación mucho más transparente con su subconsciente. Recuerden que la mente graba absolutamente todo lo que ocurre, pero que procesamos a nivel consciente una parte muy pequeña. Entonces, yo lo que creo que pasaba es que yo iba a las clases y escuchaba al profesor hablar y habían ciertos temas donde obviamente el profesor se apasionaba o le hacía mayor énfasis y lógicamente eso es un tema que muy probablemente el profesor iba a poner en el examen. Entonces eso quedaba en mi subconsciente y yo simplemente al concentrarme y al preguntar, bueno, háblame un poco de los temas, lograba conectar mi subconsciente con el consciente y de pronto salía esa imagen de, bueno, el profesor apasionado y le decía, mira, vamos a estudiar más este tema porque es probable que salga en el examen. Entonces, independientemente de lo que esté pasando, ya sea que sea algo más esotérico o algo más científico como lo que les estoy hablando del subconsciente, entonces igual se mejora la intuición muchísimo. Y es muy interesante ver que
hay un efecto que se tiene en la meditación, que es que la ínsula cerebral, que es una parte del cerebro, empieza a tener una actividad totalmente diferente. Y la ínsula lo que se encarga es de nuestras reacciones emocionales y de regular el paso de información entre las distintas partes del cerebro. Eso es lo que realmente nos permite dejar de ser reactivos y actuar de forma más inteligente cuando nos pasan las cosas. Bien, con esto cierro el tema de los beneficios de la meditación. Fíjate que hay muchísimos beneficios y espero que sea una motivación, una gasolina para tu práctica. ¿De acuerdo? Nada más imagínate teniendo todos esos beneficios y ve poco a poco practicando y experimentando todas estas cosas. Bien, nos vemos en el próximo video. Chao.